Mi Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bueno, no les voy a preguntar si se saben la canción porque ya veo que todos se la saben. Pero sí quiero preguntarles quién la canta. Marisela, Eddie Herrera. ¿Cómo así? ¿Hay dos versiones? ¿Sí? Ah, ¿cómo así? ¿Cuál versión se sabe usted? La de merengue. ¿Y cómo dice el merengue? ¿Ah? La tarareó toda la semana, ya no volvió a... Un vallenato también. ¡Ay, santo! Yo sí, menos mal no escuchaba esa música porque yo pensé que solamente era la para planchar y nada más. Seguro. Ay, voy a tener que empezar a mirar entonces el YouTube a ver. Porque no, estaba convencido, es más, no sé quién es Marisela. No es Rocío Dulca. No. Ah, estaba convencido que era de la otra mona, la que la cantaba. Pero es algo bien especial y el Señor me daba este título porque es que, así como les copiaba allí en la portada, o más bien, tú crees que estás hoy aquí porque Dios te llamó o por qué. ¿Dios te llamó o por qué estás aquí? ¿Tú lo encontraste o Él te encontró a ti? Normalmente, ¿cierto? Nos encuentra a Él, aunque nosotros a veces decimos que lo aceptamos, que fuimos y entregamos nuestra vida, pero Él nos encontró a nosotros. Y de aquí precisamente nace el título de que te vaya bien o que te vaya mal. Porque si Dios nos encontró a usted y a mí, entonces, ¿será que a Él encontrarnos, llamarnos para que estemos en su presencia? ¿Será que Él nos dice que nos vaya de cualquier manera? ¿Cierto que no? Su palabra dice que Él tiene pensamientos de bienestar para nosotros. O sea, pensamientos de bien y no de mal, como dice la Reina Valera. Y si Dios no quiere que nos vaya mal, entonces, ¿dónde estamos o nos encontramos usted y yo en cuanto al llamado que Él nos está haciendo o que nos hizo para nosotros poder caminar conforme su voluntad? Porque si preguntamos de los hermanos que no vinieron, todos nos van a colocar una excusa. Todos nos van a decir, pasó esto, lo otro, lo otro, lo otro. Pero yo vuelvo y digo, entonces ¿es el llamado de Dios o el llamado de quién? Porque entonces siempre sacamos y decimos, Dios está en todas partes. Y entonces es donde nos va a ir bien, ¿por qué? ¿Nos va a ir bien porque estoy caminando mi camino? ¿O me va a ir bien porque estoy caminando el camino que Él trazó para mí? Si Él fue el que nos llamó. Y es por eso que entonces creemos que nos va bien porque hacemos buenas obras o buenas cosas. Y cuando nos va mal, ¿no estamos haciendo buenas obras, buenas cosas? ¿Cuál es nuestra fidelidad a Dios? ¿Cuál es nuestra entrega? ¿Cuál es nuestro convencimiento para con Él? Porque si Él te llamó, sabe muy bien el camino, los planes que Él ha preparado para ti. Pero tú lo sabes, tú los conoces. ¿Conoces esos planes que Él o esos caminos que Él ha preparado para ti? Y ahí es donde entramos en una frustración o en una confusión, porque no sabemos. Somos llamados a la perfección, pero no a ser perfeccionistas. Son dos cosas muy diferentes.
La perfección es la excelencia inmaculada y el perfeccionismo es un trastorno obsesivo, un trastorno compulsivo de la persona. Pero no tiene nada que ver ni con los planes ni con el camino de Dios, porque Él nos llama a que seamos como Él. Pero si usted y yo no caminamos su camino, entonces, ¿cómo decimos que Él nos ha llamado? Si usted y yo lo hacemos, porque la palabra del Señor, y nada más, esta mañana creo, sí, hablaba con él, y me recordaba que con 2 mandamientos, si lo vemos de esa manera, Jesucristo resumió toda la ley, que lo vamos a mirar el domingo, en donde simplemente Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, mente, corazón, con todo lo que eres. Y dice que el segundo mandamiento era: amarás al prójimo como a ti mismo. Si es tan sencillo, ¿por qué usted y yo no lo hacemos? Sino que siempre decimos: estoy ocupado, esto que tengo que hacer es más importante, Dios me entiende y Él me espera. ¿Eso es válido del llamado o de quien dice ser llamado por Él? No. ¿Cierto que no? Dice la palabra del Señor, yo quiero que se me acompañe al Salmos 32. En la Reina Valera titula La dicha del perdón. Y cuando nosotros miramos este salmo de David, podemos mirar aquella conversación entre David y Dios de tú a tú, sin esconderse nada, sin taparse nada, y mucho menos Dios y aún David para con Dios. Porque David conocía y sabía y tenía claro de que Dios lo veía y lo conocía todo. Y por eso es que David habla, pero David calla para poder escuchar lo que Dios está diciendo. Y allí en el verso 8 y en el verso 9 de este Salmos 32 dice así, y leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis, mire el consejo del Señor, como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén. Cierre sus ojos allí. Y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, pido a ti por tu sabiduría. Porque quiero entender, pero quiero vivir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Te haré entender, y yo quiero que presten atención, y si su Biblia allí, usted le gusta rayar la Biblia y no lo tiene allí rayado, raye, resalte, te haré entender. Y yo siempre digo, ¿usted cómo quiere que Dios te haga entender? ¿A las buenas o a su manera? Porque Dios tiene 2 maneras. Él dice: Robinson, te voy a hacer entender a mi manera o a las buenas. Entonces, allí es donde yo tengo que definir y decidir si lo hago en cuál de las 2, para que me duela menos. Porque no es a las buenas o a las malas, no.
Porque por eso Él no nos dice a nosotros que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. No, Él está tan interesado en usted, está tan interesado en mí, que Él quiere que siempre me vaya bien. Con Él no tenemos otro camino. El otro camino lo escogemos nosotros. Ese es el camino que Él nos va a hacer entender para que nos demos cuenta hacia dónde nosotros nos estamos moviendo. Él nos va a hacer entender de que no importa el momento, la circunstancia que nosotros estemos viviendo, por la cual estemos pasando. Él nos va a hacer entender que nosotros debemos caminar hacia la dirección que Él nos está entregando. Pero tenemos que tener claro de que no es por lo que usted y yo hagamos, sino que es por lo que usted y yo obedezcamos. Porque muchas veces queremos hacer mucho solo con el fin de querer agradar a Dios. Pero no funciona de esa manera con Él. Si tú permaneces, pero permaneces en la forma correcta, lo vas a entender. Porque tú puedes permanecer, y es más, hoy muchos permanecen y los vemos en la iglesia. Pero ¿cómo están? Religiosamente nada más. Porque no hay una relación, porque no hay una convicción, porque no hay una decisión para con Dios. Sino que simplemente ya se acostumbraron a la rutina de ir al servicio, al culto, y por eso es que cuando ventea, usted no viene al culto. Porque el simple hecho de que venteó, pasó una circunstancia, usted aplazó todo y usted dijo, hoy no puedo. Pero, ¿será que de esa manera lo vamos a entender como Dios quiere? Mira que Él mismo lo dice, que para que seamos con entendimiento, cuando nos da el consejo de que no seamos ni como el mulo, y siempre por ahí el refrán dice que no sea usted, ¿cómo es? No, por ahí dicen que es más bruto que burro chiquito. O sea que el burro cuando crece, cuando es viejo, no es tan brutico que, no sé, dice el refrán por ahí. Pero entonces, si el Señor nos está diciendo que no seamos sin entendimiento, y nos coloca el ejemplo del mulo, del caballo, porque ese animal, si no lleva el freno, simplemente no se puede corregir, direccionar o llevar al lado que queremos. Él anda a su merced. Y Él dice que no seamos nosotros de esa manera, dándonos a entender la importancia de la sabiduría, la importancia de tener la capacidad de que usted y yo podamos decidir, y aquí entra a jugar ese libre albedrío que usted y yo estamos tomando para con Él. La sabiduría de poder decir, Señor, aunque no tengo estudios ni nada parecido o doctorados como muchos suelen tener, porque conozco gente que tiene estudios, pero solamente tiene estudios porque no saben decidir, no saben tomar una decisión. Cuando tienen la presión para tomar la decisión, simplemente toman el camino incorrecto, se vuelven como el mulo, como el caballo, en donde quien no los conduce, ellos se van a perder. Pero mostrándonos a nosotros que si nosotros nos dejamos direccionar por Él, entonces no importa si tenemos o no X o qué estudio, porque es donde Él nos dice que toma de lo vil y lo menospreciado para avergonzar al sabio. Él nos hace a nosotros, y creo que usted ha escuchado aquella frase que dice que Él no llama a preparados, sino que llama a quienes se dejen preparar. ¿Usted es de ellos? ¿Con miedo?
Bueno, ¿cómo estamos obedeciendo entonces? ¿Cuál es la decisión que estamos tomando para poder saber si nos va a ir bien o nos va a ir mal o de cualquier manera? Sabiendo que Él ha decidido que si caminamos su camino, nos va a ir bien. Pero no podemos ser nosotros parte de aquellos que se dejan llevar por sus emociones, porque las emociones lo que hacen es sustituir la voluntad de Dios. Nos hacen cambiar la voluntad de Dios por nuestra propia voluntad, llevándonos siempre al camino incorrecto. Como su palabra lo dice, el hombre tiene camino o ve camino o parece tener camino recto, pero el fin de él es perdición. ¿Solo por qué? Porque reina la emoción sustituyendo la voluntad. El papá le puede dar la bendición a su hija para que se case. Pero antes de darle la bendición, le dice, hija, no me gusta este hombre por esto y por aquello otro. Pero él hace su rol, desempeña su rol y le da la bendición. Porque es mejor que salga con la bendición que no que salga sin ella. Pero le hace la advertencia. No porque el papá le dio la bendición significa que está aprobando la relación. Y como no la ha aprobado, entonces es donde entra la emoción de ella y toma su decisión al camino según su propio entendimiento. Es que con él voy a vivir yo. ¿Han escuchado eso? Yo veré, mi papá no va a vivir con él. Pero después son diciendo o pidiendo ayuda. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo tomamos decisiones nosotros? ¿Guiados por qué? Ahora, veamos la otra parte, que es la que muchas veces nos da temor, pero es la que nos lleva a una frustración. Y es que le tememos a equivocarnos. Se nos olvida que el equivocarnos hace parte del proceso de formación en las manos de Dios. Con esto no le estoy diciendo que entonces equivoquémonos y actuemos según nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. No, si usted se equivoca, reconozca que se equivocó, levántese y camine hacia adelante para poder corregir lo que acabó de equivocar o el error que cometió. Pero no quiera hacer que no pasó nada y continuar su vida como si no hubiese pasado nada. Porque entonces es donde luego eso que supuestamente yo borré o que no pasó nada, nos pasa la factura. Y es allí donde el Señor dice, ¿acaso yo no te creé? Y yo sabía que eras débil, y yo sabía que te faltaba esto, y yo sabía que tu fuerte no era esto. Por eso dice su palabra que Él nos va a hacer entender a nosotros. Pero para que podamos entender, para que podamos aprender, necesitamos permanecer. Pero no permanezcamos a nuestra manera, permanezcamos en obediencia. Si cuando tú obedeces te equivocas, corrige y continúa, porque tenemos la ayuda de Él, su mano poderosa allí actuando con nosotros.
Pero si yo no lo hago, entonces me vuelvo como el mulo, en mi propio entendimiento. Y su palabra me dice que no me haga sabio precisamente en ello, en mi entendimiento. Por eso, aquí en estos dos versos, el Señor combina la sabiduría con el aprendizaje. Porque ¿cómo vamos a aprender si nosotros no somos sabios? ¿Cómo vamos a aprender si no reconocemos nuestra falta de conocimiento frente a la circunstancia que estemos viviendo? Dios habla, y cuando Dios habla, Él no te entrega todo de una vez. Él te da poco a poco, pero tú tienes que, no solamente por fe, sino por obediencia y por amor a Él, caminar. Y mientras vas caminando, Él te va revelando el siguiente paso y el siguiente paso para poder llegar al cumplimiento de ese propósito. Pero si tú das un paso, te frenas y después el siguiente lo das a tu manera, a tus emociones, ¿cuándo vas a recibir la dirección de Él? Siempre lo he dicho y te lo he dicho a ti, no sé por qué el pueblo de Dios es el pueblo más miedoso frente a lo que acontece en el mundo. Se supone que queremos partir con Él, amén. Y no es mejor si nos morimos más rápido. ¿Y por qué le tenemos miedo? O sea, yo sigo cuestionando esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué nos falta? Pero yo digo que lo que nos falta es la convicción de la salvación que Él nos ha entregado. Yo todavía no creo en ser salvo, por eso me da miedo morirme, porque creo que me voy a perder. Y el pastor Fernando, ustedes se dieron cuenta que está hablando, y él está hablando mucho de todo esto, de los días finales y de la Agenda 2030 que se está generando y que toda esta gente. Y yo hablaba con él y yo le decía a él, pastor, a mí no me interesa eso. Porque si el pueblo no se ha arrepentido, ¿para qué le quiere saber si el fin está mañana o el fin cuándo es? El pueblo necesita tener la convicción de salvación para poder saber si el día del Señor es mañana. Pero si el pueblo hoy se rige en su propia voluntad y no en la voluntad de Dios, ¿para qué le sirve la Agenda 2030? Para llenarse de miedo, nada más. Pero no sucede nada. Si fuera que por miedo se arrepintieran, uno diría, vamos a hablar de escatología bíblica para que se arrepientan. Soltaron el dragón, soltaron allá a la mujer y la gran ramera y esto, y hablamos de todo eso. Pero la pregunta es, ¿cuántos del pueblo tienen el entendimiento de poder comprender lo que la palabra de Dios dice acerca del libro de Apocalipsis? Entonces ahí sí, yo le doy Apocalipsis a usted y le digo, que te vaya bien, que te vaya. Porque vamos a entender lo que queremos. Pero no vamos a estar a Él ligados. Y sobre todo, vamos a tener temor a equivocarnos cuando aún andamos en el error. ¿Por qué? Porque cuando ando mi voluntad, ¿será que yo voy a reconocer que está mal hecho lo que estoy haciendo? Entonces yo voy a poder decir, como escuchaba esta semana, ¿y por qué el otro sí lo hace y yo no? ¿Por qué el otro sí lo hace y yo no? No somos iguales.
Entonces ya viene es una comparación con el otro, pero nunca una exigencia para con Dios. Hey, ¿será que es que Dios no conoce tus planes? Hey, hermano, ¿será que usted le ha presentado tu agenda a Dios? ¿Será que Dios no te puede mover tu agenda para que puedas estar como Él quiere? Para que la frustración no nos detenga en el momento en que usted y yo tengamos que tomar una decisión y aún más reconocer si nos hemos equivocado, necesitamos estar presentes para darnos cuenta del camino que debemos de tomar, si es el camino mío, el camino que Él me está mostrando. Y aquí hay dos cosas que necesitamos saber al respecto del camino en que nosotros debemos andar. Y la primera de ellas es, de forma o de manera natural, cada cual escoge su camino. Ah, sí, pastor, yo tengo libre albedrío, yo escojo el camino, el que a mí me parece bien, yo lo voy a tomar. Y entonces, ¿dónde queda Dios? Isaías 53, verso 6, dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. 53:6, Isaías. Todos nosotros hemos extraviado el camino, pero Él puso todos nuestros pecados sobre Él, abriéndonos la puerta para que usted y yo podamos entrar no solamente al lugar santo, sino al Santísimo. Allá, estar cara a cara con Él delante del trono y poder decir, Señor, dame la dirección que necesito para continuar. Si usted la embarró y se equivocó, ¿por qué sigue en el error? ¿Por qué no corrige, se vuelve? Como dice Santiago, vuélvase de su mal camino a Dios. Pero no, yo ya me metí por este camino y ya lo hago y no nos da vergüenza. Esta mañana en el matutino analizábamos el capítulo 8 del libro de Esdras, donde Esdras invita al pueblo y le dice, vamos a ayunar todos, para que le pidamos a Dios que nos proteja en el camino de Babilonia a Jerusalén. Pero ¿saben por qué convocó a un ayuno? Porque él le había dicho al rey que tenía un Dios que era poderoso y que lo protegía. Y allí mismo en el capítulo 8, lo voy a dar para que usted se lo lea, dice, porque yo le dije al rey esto, entonces, ¿cómo voy a decirle al rey que me dé una escuadrilla, unos soldados para que nos protejan? Si yo le dije que tengo un Dios que me protege. Entonces yo decía, por vergüenza de la palabra que salió de su boca, quizás a la ligera, no, yo tengo un Dios. ¿Han escuchado, han visto esas personas que dicen, no, yo soy cristiano y tengo un Dios poderoso y después lo ve uno por ahí? Esdras sintió vergüenza de eso y por eso lo impulsó a entrar a la presencia del Señor. Pero nosotros a veces nos equivocamos y eso no nos da la vergüenza, sino que seguimos extraviando el camino. Pero creemos que podemos escoger el camino nosotros. Segundo, a nuestro parecer el camino que escogemos es siempre derecho. A nuestro parecer, pero nunca al parecer de Dios. La gente puede considerarse en lo correcto, según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Proverbios 21:2. El Señor examina el corazón. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios discierne lo más profundo de tu ser.
Es por eso que Él sabe lo que tú vas a pedir o lo que vas a hablar antes de pronunciarlo. Si Él sabe tanto de nosotros, antes de que nosotros lo digamos, entonces, ¿por qué nosotros queremos seguir haciéndolo a nuestro propio parecer? Nos empecinamos a pelear con el diablo cuando la palabra del Señor nunca me manda a pelear con él. Su palabra me dice resistí al diablo y él huirá. Nunca me dice peleé con él para que se vaya. Si te paras firme en la presencia del Señor, el diablo se tiene que ir. ¡Aleluya! Pero entonces nosotros nos dejamos llevar por nuestros propios caminos, por nuestro propio parecer. Y es donde nos cerramos, nos equivocamos y encontramos dos caminos y decimos, este se ve como más bonito, por ahí me voy a ir. Porque nunca escogemos el feo. Ni mi esposa escogió el feo. Entonces, ninguna de estas dos maneras es acertada para que nosotros vayamos por el camino correcto. Porque las dos, la palabra del Señor me está diciendo que está mal. Salomón pidió sabiduría. Amén. Y su palabra dice que no hubo ni habrá un hombre tan sabio como Salomón. O sea que aunque hoy usted y yo, como dice Santiago, si falta sabiduría, pídasela a Dios que Dios se la dará, y no en poca manera, sino abundante. Aunque Dios nos dé sabiduría, no vamos a ser como Salomón. Pero entonces mi pregunta es, ¿por qué Salomón se equivocó si era sabio? Porque creyó que su camino era su parecer. Y cuando Dios le dijo, no mire a esa mujer, él dijo, yo soy capaz. Y terminó con ellas adorando a los dioses de ellas, dándoles espacio para que ellas levantaran los altares a sus dioses. Y se fue. Se perdió. Damos gloria a Dios porque el hombre reconoció su error. No se quedó ahí. Él lo reconoce, dejándonos dos libros hermosos, Proverbios y Eclesiastés. Dos libros preciosos para que usted y yo podamos aprender de aquel que lo hizo todo, como lo dice él en su palabra. Lo probé todo. Yo no sé si montó en globo porque no había globo en ese entonces, pero él dice que todo lo hizo. Todo lo que había en el momento. Bueno. ¿Sí o qué? Tampoco elevó cometa porque en ese entonces no había cometa, ¿sí? Pero lo hizo todo, pero termina diciendo vanidad de vanidades. Y allí en Eclesiastés capítulo 1, verso 3, él dice, ¿de qué gana el hombre con el trabajo que hace bajo el sol? Que trabaja de noche a noche, de sol a sol, pero continúa teniendo las mismas necesidades y más, porque se sale del camino de Dios, de ese camino que te vaya bien, al otro camino que te vaya de cualquier manera. Porque es que creemos que es en mis fuerzas. Allí en el verso 21, Esdras capítulo 8, verso 21, dice que
que Esdras ayunó. Y él ayunó y el Señor lo protegió y llegó a Jerusalén. La pregunta es, ¿será que si él no hubiese ayunado, hubiera llegado a Jerusalén? ¿Cómo? El plan estaba marcado. Solamente lo hizo y usted y yo oramos, usted y yo clamamos al Señor, no para mover la mano de Dios, no para que Él cambie, no, usted y yo clamamos, usted y yo oramos para entrar en la presencia del Señor, para entrar en sus planes, para entrar en ese camino de bien. Eso es lo que hacemos usted y yo cuando oramos. No, Señor, quita esto. No, si no es la voluntad de Dios, no lo quita. Por eso es que a veces oramos por los enfermos y se mueren. Porque no es nuestra voluntad, es la de Él. Él ya tenía el tiempo de Él. Y yo les dejo tarea para que estudien. Si la vida y la muerte es de Dios, ¿por qué escuchamos reprender espíritu de muerte? ¿Por qué? Si sabemos que la fecha de vencimiento nuestra la tiene Él. Amén. Entonces usted reprendiendo espíritu de muerte, la fecha de vencimiento la va a correr. No, eso le pasó a Sedequías. En donde, Señor, por favor. Y el Señor le dijo, 15 años más, arregle su casa. Imagine cómo era chiquita la casa que el Señor le dijo 15 años para barrerla y trapearla. ¿Ah? ¿Cuánto se demoran ustedes barriendo y trapeando la casa? 1 hora. Ay, prepárese, mijo, en 1 hora. Denle esas palmas al Señor. Salomón, lo único que hizo fue que permitió que sus emociones lo direccionaran conduciéndolo a apartarse de Dios cuando dejó que todas estas mujeres entraran y cambiaran aquello. Salomón seguía teniendo sabiduría, simplemente en ese momento no la efectuó. Es como si usted tuviera, así como les contaba la hermana Berta, usted tuviese 10 libras de arroz y no se las comió. Y cuando usted salió, lo mismo le sucedió a Salomón, tenía sabiduría, pero en el momento en que tenía que usarla, no la usó y terminó apartado del camino de Dios. En vez de bien, le fue mal. Entonces depende de Dios. Dios lo ha marcado, Dios le ha dado la dirección, pero depende de que usted y yo sigamos la dirección que Él nos está marcando. Por eso Él dice allí, yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Pero a veces le preguntamos, Señor, ¿será que sí por aquí? Es mejor si me voy por allí. Y queremos ayudarle a Dios. Queremos ayudarle a Dios y venimos y colaboramos con la causa. Entonces, no es que nos vaya de cualquier manera lo que desea Dios, ya que es Él quien conoce el camino recto. El camino que Él ha diseñado, el camino que Él ha trazado, con el cual Él, en su soberanía, su potestad, creó para usted y creó para mí. Él ya lo dijo. Robinson, allí te vas a tropezar. Pero yo voy a mirar si cuando te tropieces me tienes en cuenta. O si cuando tropieces te haces el loco a ver si nadie te vio y continúas andando tu propio camino. Porque cuando uno se va a caminar, se tropieza con una piedra, ¿qué es lo que hace uno? ¿Se sale por un lado, sí o qué? Se va por un lado y después mira la piedra y es que esa como la atravesó y se fue para otro lado. Así es el camino espiritual. Mire que es sencillo como el Señor lo hace.
O cuando usted va caminando y hay un desnivel y usted no lo vio. Les ha pasado, ¿sí? Así es, el camino que él ha preparado, pero usted no puede quedarse ahí, corrija y avance. Pero no cambie de cera, por favor. Es el consejo, no cambie de lado, no, porque al otro lado también va a haber un bache. Y de pronto le pasa la que le pasó al borrachito. Y el borrachito iba así. Y cuando él iba hablando de que Dios no existía, cuando cayó al hueco, iba, ay, sí creo, se le fue la borrachera. Por eso tenemos que tener cuidado lo que decimos, ¿cierto? Si Dios existe, que me trague, y ahí mismo me lo tragó. Ay, sí. Nuestra mejor elección es dejar que Dios nos enseñe el camino que ha establecido como recto. Tanto así que el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire lo que está diciendo el Señor. Por mula que sea, por caballo que sea, no se va a extraviar. Si estamos andando el camino recto que Él ha preparado para nosotros. Por eso es que si queremos llegar al cielo, ¿cuántos quieren? Caminemos su camino. No nos dejemos desviar, no nos vayamos para donde no debemos irnos. Si estás en este momento en medio de una encrucijada de no saber para qué camino o para qué lado tomar, entonces lo que tienes que hacer es venir al Señor para poder ver la dirección o el camino que Él te ha marcado, porque ya te lo dijo, seguramente ya, simplemente lo pasaste desapercibido, no le prestaste esa atención y por eso en ese momento te encuentras frustrado sin saber para dónde ir. Y terminas deshojando las margaritas. Lo mejor de esto es que Dios está dispuesto y decidido a enseñarte por dónde debes ir. Por dónde debes ir. Pero tu parte es no solamente prestar atención a Dios. No haga las cosas que otro haga, no. Si el otro se para en la cabeza y le funciona, usted no lo haga. No lo haga usted, porque a usted no lo han mandado a que se pare en la cabeza. No, pero es que mire lo que pasó allá con la hermanita y el Señor la bendijo. No lo haga usted. Siga su dirección, lo que Él te ha marcado a ti. Aunque parezca que estás haciendo locuras, simplemente hazlo. La pastora lo decía ahora. A Pablo lo querían ahogar y no fueron capaces. Y después lo picó una culebra y llegó y hizo así como si hubiera un zancudo. Y ya, y toda la gente estaba esperando que él cayera ahí. Y el hombre siguió como si nada. A Pedro cuando le dijeron, hey, ese es el maestro. Llegó y ahí mismo se echó los chiritos encima, la túnica, y salió caminando diciendo, ahora me va a regañar porque yo lo negué 3 veces, él me lo advirtió. Y no, apenas llega allá preparado a ver qué es lo que le iba a decir. El Señor lo único que le dice es, pero ¿me amas? Llegan los discípulos contentos, presentándole al Señor todo lo que ellos hicieron. Señor, mira lo que hicimos, lo que enseñamos, lo que pasó esto. Y el Señor les dice, venga, vamos para allí. Vamos a comer allí, es que hay mucha gente.
En Marcos capítulo 6. Vamos para allí. Y te digo, ¿qué es lo que estaban esperando? ¿Qué esperamos nosotros? Por eso es el camino del Señor, en donde Él nos exalta, pero a veces dice, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo de exaltarte. Aunque creas, consideres que estás haciendo las cosas bien, todavía no es tiempo. Todavía tienes que aprender, todavía te tengo que enseñar otras cosas para que puedas disfrutar y puedas tener el gozo de mi salvación. Así, mi querido hermano, que no se trata de ti, se trata de Él. Y si has sido llamado y tú tienes la convicción de que Él te llamó y que estás aquí por Él, camina su camino y no el que a ti te parece es el camino. Aunque sea lo que sea, simplemente, Señor, caminaré tu camino. Yo he querido ver tantas cosas y yo digo, bueno, Señor, de más que es que no estoy preparado para verlas. Aún me falta aprender para poder hacerlo. Aún me falta ser moldeado para poder hacerlo. Pero tú lo has prometido y yo creo que las voy a ver. Aunque no hoy que lo quiero hoy, pero quizás mañana que ya tú lo definas. Pero voy a permanecer. Voy a permanecer estando ahí y siempre esforzándome para hacer lo que Él quiere que yo haga. Y yo te invito a que tú hagas igual, que te esfuerces para hacer como Él quiere. No para que sigas permitiendo que tus emociones cambien el camino que Él ha preparado para ti. Así que te va a ir bien, no te va a ir mal y tampoco de cualquier manera. Te va a ir bien, porque así Él lo planeó y lo destinó para tu vida. Amén. Póngase de pie, iglesia. Padre, doy gracias a ti, Señor. Gracias. Porque, Señor, quieres derribar todos los dogmas de hombres que nos han enseñado. Todos los dogmas de hombres que hemos aprendido. Porque tú quieres una relación real, personal y práctica con cada uno de nosotros. Señor, nos has llamado, nos has escogido, nos has seleccionado, nos has hecho linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido de Dios. Así nos has llamado. Y tú no le entregas el título de hijo a cualquiera. Pero queremos, Señor, queremos aprender de ti. Queremos ser enseñados por ti. Y así como el salmista lo dijo, queremos decirlo nosotros, enséñanos a hacer tu voluntad. Sabemos que no es fácil, Señor, pero tú mismo, Jesús, lo dijiste, que este camino no era fácil. Pero sabiendo que no era fácil, Señor, nos has entregado la promesa de que permanecerías con nosotros hasta el fin de los días. Y hasta hoy lo has hecho. Hasta hoy nos has ayudado. Hasta hoy nos has traído. Señor, cuando hemos caído nos has levantado. Cuando hemos reconocido nuestro error, tú nos has perdonado. Y aun cuando no reconocemos, estás allí exhortándonos para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que nos hemos equivocado y podamos reconocerlo delante de ti. Señor, no es si nos va a ir bien o si nos va a ir mal. No es esto lo que tú quieres, porque ya lo has marcado. Solo pensamientos de bien tienes para nosotros, tienes para los tuyos. Y sobre esa línea, sobre esa promesa, es que quieres que caminemos. Quizás hoy estamos en oscuridad. Quizás hoy la crisis viene sobre nosotros, Señor, y nos quiere aplastar. Pero nos pararemos firmes porque las fuerzas
que tenemos no son nuestras, sino que son tuyas. Y nos pararemos firmes, Señor, convencidos en que tú cambiarás aquella tristeza en gozo en cada una de nuestras vidas. Y nos darás el fin que tú has prometido para cada uno. En el nombre de Jesús, y ustedes dicen, déselo fuerte, iglesia.